terminas enterrando, quemando tu basura o pagando para sacarla de tu casa en el campo de tu finca? Hola regenerativos, soy C. Florian, CEO del Grupo Kodama, y hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas que aplicamos acá en el proyecto El Nahual para manejar los residuos y los desperdicios. Sobre todo es útil para ti si vives en una zona rural. Listo, parte 1. Este video lo voy a partir en 3 para que lo podamos montar en Instagram también para los que lo quieran ver allí. C-Florian, hablemos del problema. No es un secreto que nos estamos básicamente inundando en basura. No es más que ver los estudios acerca de la cantidad de desperdicios que terminan en el mar, en rellenos sanitarios que por cierto en Bogotá, por ejemplo, están saturados desde hace mucho tiempo, el relleno de Doña Juana. Tampoco es un secreto que a Latinoamérica y a los países del tercer mundo les llega un montón de basura tecnológica de los países más desarrollados con la excusa de que les pueden dar una segunda vida. Pero como siempre, nosotros tenemos el poder de decisión en nuestros hábitos de consumo y ahí está el poder de cambio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar esta realidad? Yo sé que hay canales especializados en este tema, pero hoy me gustaría compartir con ustedes cosas específicas para la vida en el campo y para manejar los residuos en la vida del campo. Entonces, ¿qué pasa normalmente con los desperdicios en una finca? Y vamos a llamarle desperdicios desde las aguas grises, las aguas negras y también los desperdicios de alimentos y de todo lo que compramos fuera de la finca y la llevamos al lugar. ¿Listo? Normalmente en una finca no hay, sobre todo si está alejada del pueblo, no hay un sistema de recolección de basuras. Entonces es muy común que las personas terminen enterrando o quemando esas basuras o tengan que transportarlas hasta Bogotá, en el mejor de los casos en sus carros o a la ciudad más cercana. Pero hay muchas cosas que podemos hacer con estos desperdicios porque realmente pueden llegar a ser un material muy útil. Bueno, entonces vamos a ver alternativas. Digámosle esto, parte 2. Entonces empecemos con las aguas grises y negras. Este es un material que normalmente contiene cosas que salen de nuestros cuerpos como la orina o las heces fecales, y este tipo de material es un material muy útil como fertilizante para nuestras plantas o como mejorador de suelos. Obviamente hay que hacer un tratamiento primero para que esto se pueda utilizar de esta manera, pero definitivamente es algo viable. En China, por ejemplo, llevan muchos años fertilizando gran parte de sus alimentos con sus heces fecales y bueno, creo que han tenido éxito por la cantidad de personas que hay allá, creo que lo podemos estimar. Entonces, para esto, una muy buena idea es separar las aguas en la fuente, es decir, si tienes aguas grises que vengan de tu ducha, de tu lavamanos, de tu cocina, de la lavandería de la ropa, estas son aguas grises que normalmente son aguas jabonosas que tienen grasas y esas las puedes gestionar a través de o trampas de grasas o humedales especializados para a través de microorganismos metabolizar esas grasas que contienen estas aguas. ¿Listo? Vamos a hablar en más detalle en otros videos. Recuerden que en Facebook y en Instagram estoy como C. Florian y ahí estoy hablando también muchísimos de estos temas, así que si quieren síganme por ahí. Entonces, orinas. Este es un material precioso realmente. Las orinas contienen hormonas de crecimiento, contienen minerales, contienen urea natural, nitrógeno pues que viene de la urea, y este material lo podemos utilizar casi como un biopreparado pues, pero para poderlo utilizar es buena idea dejarlo reposar unos días, 3-4 días antes de ponerlo en nuestras plantas y mezclarlo con agua. 2-3 partes de agua por una parte de orina es buena idea. Así que si también separas esto de las aguas y sacas las orinas a unos tanques especiales, luego les vas a poder utilizar como lo acabo de nombrar. Y lo tercero son las aguas negras. Las aguas negras que contienen heces fecales es un material muy preciado para las lombrices rojas californianas o las lombrices del compost generalmente. Estas lombrices lo que hacen es convertir esta materia fecal en el conocido humus de lombriz, que como ya muchos de ustedes saben es un material fantástico para la fertilización de nuestras plantas. La siguiente categoría que podemos ver en desperdicios
ya digamos que no es lo que sale de nuestros cuerpos, sino lo que utilizamos como bolsas o comida de otra parte y bueno, etcétera. Todos estos materiales que los podemos dividir en muchas categorías, y aquí viene la otra clave, es separa lo más posible. Si separas, ojalá en unas 8, 9, 10, nosotros hemos llegado a separar hasta en 12 categorías, desde basura electrónica, baterías, material sanitario, metal, vidrio, papel, cartón, y el gran volumen que es normalmente la basura o los desperdicios orgánicos, que estos hacen un muy buen compost si lo manejas de una buena manera para que no te genere ni malos olores ni moscas. Entonces, con la materia orgánica, que básicamente son residuos de alimentos, de vegetales, los puedes utilizar sobre todo en 3 o 4 tipos de procesos. 1, para hacer compost. 2, para hacer más humus de lombriz a través de lombrices rojas californianas. Otro es para alimentación de tus animales dentro de la finca, ya sea gallinas, peces, cerdos, vacas, conejos. Digamos que depende de las especies que tengas. Puedes también ver cuáles son las preferencias de cada uno. Por ejemplo, los cerditos y las gallinas comen muy bien los desperdicios cárnicos. En cambio, pues los conejos, las vacas prefieren todo lo que es vegetal, las cáscaras de comida, de lechuga, de plátano, de papa, etc. Entonces, esta parte la puedes distribuir para esos animales. Una cuarta posibilidad es un poquito más compleja, pero también se puede hacer con algunos residuos vegetales, y es secarlos en un secador sencillo, un secador solar, sobre todo si vivimos en áreas de mucha incidencia solar, para luego utilizar eso directamente como cobertura o mulch. Con el resto de los materiales, como dijimos ya, el 60-70% de los desperdicios son de los que acabamos de hablar, todo el tema de desperdicios vegetales. Nos queda otro volumen, un 30-40%, que son de un montón de materiales diferentes. Entonces el cartón y el papel los podemos usar en la mayoría de los casos como cobertura de suelo. Sobre todo el cartón, si no tiene tintas, funciona muy bien para esto. Les recomiendo que vean una técnica que la encuentran fácilmente acá en internet, y es el tema de círculos de bananos. La mayoría de estos círculos de bananos, que también se pueden aplicar en tierras, en climas más fríos, con otras especies de la familia también de las platanáceas, pueden utilizar ahí muchos desperdicios de papel y de cartón. Las botellas, los pedazos de loza rota, de porcelanas, se pueden utilizar como rellenos. Digamos, también si se hacen algunas obras en el terreno, se pueden mezclar con el concreto, con el cemento que se utilice para hacer planchas. O también se pueden utilizar para los filtros cuando quieres drenar terrenos. Entonces se pone en una especie de filtro francés estos desperdicios, y funciona como un material que aumenta la porosidad del suelo para que por ahí viaje, digamos, la humedad que quieres desviar. Los plásticos, que normalmente son un problema y ocupan un gran volumen de la basura que normalmente utilizamos las personas, pueden ser reutilizados a través de unas maquinitas. Acá, por ejemplo, en el proyecto del Nahual vamos a utilizar una de estas maquinitas que convierte estos plásticos en hilos o en cuerdas para darles pues una vida útil mayor, ya sea para colgar nuestras cosechas, para, bueno, lo que sea útil una cuerda. Si no tienes esa posibilidad, pues lo mejor es limpiar los plásticos, limpiarlos muy bien, y de nuevo, como les dije hace un ratico, el secreto es separar en lo más posible, porque estos plásticos son muy bien recibidos por recicladores, por empresas que se encargan de reciclarlos para hacer desde postes reciclables. Se utilizan como materia prima para fabricar diferentes objetos. Al igual, la chatarra normalmente también es un material muy preciado por los recicladores. Los metales, pues como sabemos, los podemos reutilizar, fundir, reutilizar básicamente. Entonces también importante separarlos por diferentes categorías. Y si no existe la posibilidad de sacarlos de la finca, o que llegue una persona que hace la gestión de la chatarra o el reciclaje de metales, los puedes utilizar también en construcciones, porque pues son materiales muy fuertes. Y bueno, nos queda un pequeño volumen que representan
la basura electrónica, los desperdicios con riesgo biológico, cosas como condones, toallas higiénicas, etc. Esto lo mejor es reducirlo al mínimo, reducirlo lo mejor posible, utilizando diferentes alternativas para que no tengamos que comprar y llevar este tipo de materiales a nuestra finca, pero si irremediablemente lo tenemos que hacer, pues ya es un volumen mucho más pequeño que manejar. Y como les decía ahorita, la clave es separar las basuras, pero yo creo que hay un principio mucho más poderoso y es teniendo la conciencia de qué es lo que consumo y cuál va a ser el final de la cadena de lo que sea que esté consumiendo. Y como última recomendación, gestionar estas cosas, gestionar estos desperdicios en comunidad es mucho más fácil que hacerlo solo o por familias. Por eso pues en el Grupo Coama desarrollamos este tipo de proyectos comunitarios para que todo esto se potencialice, pueda manejarse de una forma mucho más planificada, más cuidadosa y dejemos de tener un problema, dejemos que esto sea un problema que se está volviendo ya un tema grave para la humanidad. Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Si quieren, denle like, compartan, síganos en el resto de las redes sociales. Como saben, Facebook, Instagram, como C. Florian también me pueden encontrar y nos vemos entonces la próxima semana. Chao.